El informe laboral y sus parámetros para su construcción. Cuando llegamos a la instancia final, dentro de lo que es la evaluación psicotécnica o el aporte que la psicología laboral hace al proceso de evaluación de recursos humanos, el informe es el que sintetiza todos esos pasos previos que fueron dándose secuencialmente desde que se inicia el proceso de búsqueda. Cuando hablamos de parámetros nos referimos a cuáles son las fuentes o los elementos que nos van a servir de base para poder integrar toda la información en el informe que se le entregará al cliente. Esos parámetros los podemos agrupar en cuatro ejes. El primero y el inicial, que es el de despegue, es el currículum vitae. En el currículum vitae lo que trataremos de ver, por ejemplo, en su análisis, es la adecuación de la experiencia laboral y la formación que ha tenido el postulante a lo largo de su vida laboral en relación al tipo de tarea, sobre todo cuando cuando se solicitan, como por ejemplo en puestos de informática o más técnicos, determinado nivel de conocimientos, de programas o de tecnologías. En otros casos, cuando la experiencia no es excluyente, podemos tomarlo solamente en un sentido general. El segundo elemento es la entrevista técnica. No siempre hay entrevistas técnicas, pero por ejemplo en estos puestos como los que mencionamos, sí es necesario que la persona sea evaluada por una persona que tenga la experiencia y pericia en el área en la que la persona se va a desenvolver, que normalmente puede ser un profesional o el jefe de área. Luego tenemos la entrevista laboral, que es donde podemos tomar conocimiento de las características generales de comportamiento del postulante, sus intereses, la motivación que pueda tener hacia la tarea. Es importante en esta entrevista tratar de ver justamente cuáles son las motivaciones que los llevan a postularse y la adecuación que hay, por ejemplo, entre ese currículum y esa historia laboral y el tipo de tarea a realizar. No siempre hay afinidad entre ambos. El tercer elemento a considerar, y nuestra fuente de información, es la evaluación psicotécnica o psicológica en sí misma, que consiste en la selección de una batería de test, que siempre recomendamos que haya una batería de base como el HTP, la persona bajo la lluvia, el Bender, el cuestionario desiderativo, a la que luego vamos a integrar con otros test más específicos, depende del puesto y depende lo que se desee evaluar. Y en cuarto lugar, obviamente, viene la etapa del informe. Siempre es importante diferenciar que cada una de estas instancias nos van a aportar datos. Muchas veces se usa como sinónimo la palabra dato con información. En realidad, a lo largo de todos estos ejes o procesos de trabajo, tendremos datos. Por ejemplo, el comportamiento de una persona, si es colaborador o es oposicionista, si es una persona que se trata de contribuir a la evaluación o no, y en cierta forma también cómo da cuenta de su experiencia laboral, el apasionamiento, la motivación que tiene hacia el puesto que se postula. En síntesis, tratamos de ver justamente pequeños comportamientos que luego, cuando también pasamos a la instancia de analizar los test, vamos a ver reflejados en los aspectos generales y de base de su personalidad. Esto también lo vamos a integrar con el concepto de competencias, en donde articulamos estas aptitudes, estos rasgos de personalidad, con competencias específicas que requieren obviamente de conocimiento y experiencia, aunado a estas aptitudes que el postulante debería tener para poder realizar adecuadamente la tarea a la que se postula. Una vez que tenemos todos estos análisis, recién con toda esa información, con todos esos datos, vamos a contribuir a realizar la información. Es decir, que la información siempre implica un procesamiento de una serie mayor o menor de datos. En este caso, estos datos los obtenemos de las 4 fuentes que hemos mencionado. A partir de ahí, el informe tratará de justamente enfocarse a lo que sea el perfil laboral de personalidad enfocada al trabajo que presente el postulante.